Las épocas tienen sus drogas, ¿sí? Y con la crisis de la convertibilidad llegó a la Argentina el Paco. Claro, con el tiempo nos enteramos que el Paco era lo mismo que el crack en Estados Unidos. Se procesa la cocaína con otra sustancia de manera artesanal y esa sustancia es la que generó tanto desastre en la Argentina post-2000. Y también en los 90 fue el ingreso masivo de la cocaína común, ¿no? en la Argentina, que antes era como una especie de droga de nicho. Tal vez recordemos estos años, esta segunda mitad de la década del 2020, como el momento del desembarco de esta droga, que no es cocaína, insistimos, que se le llama cocaína rosa por una cuestión de simplificación, solamente porque se aspira. Pero piensen que detrás de la muerte de Liam Payne estaba el Tusi. Detrás de la muerte de Emily Rodríguez también estaba el consumo de Tusi. Cuando uno ve los posteos de los pibes chorros, todos consideran que hoy un festejo, no existe festejo sin tomar Tusi. ¿Qué es exactamente y por qué hay que empezar a advertir sobre los peligros de la masificación de esta droga? Véanlo en este informe. Alucinaciones, ataques cardíacos, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Las graves consecuencias de la sustancia prohibida de moda son prácticamente desconocidas por consumidores y familiares. ...22 de noviembre... la policía llega al barrio Carlos Gardel en Morón... para detener a un chico de 15 años... dedicado al robo de automotores. El delincuente inimputable carga sobre sus espaldas... con 2 homicidios en ocasión de robo. El detenido participaba de una fiesta. En el departamento aparecen varias bolsas con un polvo rosa en su interior. 19 meses antes, en la mañana del 30 de marzo de 2023, Emily Rodríguez termina muerta en el patio interior de un edificio de Recoleta. Junto al empresario Francisco Sáez Valiente y una médica brasileña, consume una droga desconocida para la mayoría. Un polvo rosa identificado como Tusi por narcotraficantes y consumidores. La chica ni siquiera tuvo reacción reflejo de evitar el impacto con sus manos. Doctor, en diferentes expedientes y operativos policiales empieza a haber y a aparecer en los procedimientos una sustancia de color rosa a quien todos llaman Tusi o cocaína rosa. ¿De qué se trata? La cocaína rosa originalmente es un derivado de la fenilalanina, que es un estimulante. Y el nombre en inglés es Tusi por su nombre químico, y por eso acá se la conoce como Tusi, del 2 y la C, con un nombre que termina en fenilalanina. Acá la cocaína rosa es una sustancia que venimos viendo desde hace aproximadamente 10 años y que no tiene que ver con ese Tusi, sino que tiene que ver con la combinación de 2 sustancias. Y que no tiene nada que ver con la cocaína. Se la llama cocaína porque se aspira, es un polvo que se aspira porque es hidrosoluble y ingresa por nariz, y es rosa porque tiene un colorante rosa. Pero normalmente es un derivado de la metanfetamina, parecido al éxtasis, o en algunos casos es éxtasis, con el agregado de un alucinógeno. Es la suma de 2 sustancias, una estimulante y la otra disociadora o alucinógena. It hurts a lot. At our lovely friend Golden's house. En septiembre de 2024, un allanamiento en Las Canitas deja al descubierto que una banda fabrica la sustancia rosa en un laboratorio casero montado en un departamento. El 16 de octubre de 2024, el ex líder de One Direction, Liam Payne, también se arroja al vacío, prácticamente inconsciente y sin capacidad de reacción defensiva. En su autopsia y en el cuarto de hotel en Palermo, se encontraron restos de Tusi, y los investigadores sospechan que fue la clave de su deceso. En ambos casos se parece mucho a esto de la psicosis inducida o de un delirio agitado fatal, ¿no? Son situaciones extremas
donde no está claro que la persona quiera suicidarse, sino que finalmente termina con su vida, situaciones que parecen accidentes, en ambos casos caída al vacío, ¿no? Ahora, que en ninguno de los dos casos estas personas apoyaron sus manos al caer, que es un acto reflejo del ser humano. Exactamente, pero eso tiene que ver con la pérdida del contacto con la realidad. Una persona que está disociada de la realidad, que está químicamente disociada, no se da cuenta que se está cayendo. Entonces no se protege porque no se da cuenta que haya algo para qué protegerse. El Tusi, Tusi-B o cocaína rosa, en primer lugar, no contiene cocaína. Su nombre es la deformación de un componente llamado 2-CB, sintetizado en los Estados Unidos por el bioquímico Alexander Shulgin en 1974. El 2-CB original tenía la apariencia de un cristal, efectos euforizantes y psicodélicos. Y es cada vez más frecuente. Hace 10 años empezamos a verlo y era así como esporádico. Es una sustancia peligrosa porque tiene un estimulante muy potente. Nos ocurre que en algunos pacientes es más la predisposición al alucinógeno, entonces el paciente viene absolutamente fuera de la realidad, con un cuadro de estimulación o agitación psicomotriz, pero con un cuadro de mucha disociación. No tiene idea dónde está, ni quién es, ni con quién está. Entonces es un paciente mucho más difícil de abordar, pero en el último tiempo, podríamos decir en los últimos 2 años, es cada día más frecuente la asociación y este cuadro empeora mucho más cuando más la persona lo consume junto con alcohol. Es decir, la asociación de alcohol con cocaína rosa y o cocaína nos da cuadros muy graves que pueden ser o de psicosis inducidas, hemos tenido algunos casos resonantes que nos hacen pensar en esta asociación, o de lo que los médicos también llamamos delirio agitado fatal, que son cuadros de extrema agitación, desorientación y pérdida de contacto con la realidad que pone en riesgo la vida de la persona. No solo en algunos casos físicamente por el efecto directo de la sustancia, sino porque en algunos casos pierde la vida por un accidente que puede parecer un suicidio, pero que no había intención en realidad, sino que esa disociación hace que no puede evaluar ni riesgos ni peligros. La droga rosa apareció por primera vez en Colombia en 2010. Luego comenzó a ser detectada en diversas incautaciones en los Estados Unidos y Europa. En los últimos años, la droga se popularizó y está asociada a muertes violentas y aparentes suicidios. Se habla también de la posibilidad de que esta droga contenga algunos elementos de fentanilo. En la mezcla. Yo diría que es una especulación básicamente, y porque cuando uno va viendo que las mezclas que se van haciendo en el mundo, y tiene que ver muchas veces con la adulteración de las sustancias. La adulteración, estamos hablando de sustancias ilegales. Como son ilegales y vienen de un ilícito, normalmente son adulteradas con sustancias que también vienen de un ilícito. Es frecuente que, por ejemplo, el robo de camiones de transporte de medicamentos termine en la producción de sustancias ilegales. Si bien hay personas que consumen cocaína, personas que consumen alcohol, personas que cada uno se relaciona con la sustancia de una manera determinada y tiene un motivo en su vida, en su historia, un motivo para relacionarse con esa sustancia. Entonces nosotros creemos que el abordaje es de alguna manera similar. Claro que en el primer momento, cuando hay que desintoxicar a una persona, el abordaje es de acuerdo a la sustancia. No se desintoxica igual un alcohólico que a un cocainómano, que a un opiómano que consume fentanilo, heroína o que consume cocaína rosa. Ahora, el abordaje desde lo psicológico tiene que ver con ese uno a uno de relacionarse con la sustancia y ver cuáles son los motivos que lo llevan a consumir una sustancia. Si uno logra empezar a resolver esos motivos, empieza a caer el consumo. La droga rosa, hallada en diferentes procedimientos en nuestro país, contiene una fórmula desconocida. El colorante, que busca llamar la atención y captar a consumidores cada vez más jóvenes, no tiene efectos. El problema es lo que esconde. En la División Laboratorio Químico de la Policía Federal venimos a consultar sobre qué sustancia verdaderamente se encuentra en los diferentes allanamientos realizados en los últimos años en donde aparece este polvo rosa. A nosotros lo empezamos a escuchar en el año 2018 y las primeras polvos rosa que nos llegan a nosotros son del año 2019-2020. Pero insisto, eso no es TUSI.
Era una cocaína que se le ponía un Pero le pigmento dicen rojo. así porque sería como el nombre, el marketinero. El marketinero y relacionado con el 12B, ¿sí? Que es un N-Bome que no tiene nada que ver con la cocaína. Este puede ser uno de los aparatos que lo terminan de analizar. A ver, ¿qué es lo que hace este aparato? La división laboratorio químico cuenta con 3 técnicas cromatográficas. Una técnica cromatográfica de hace muchísimos años atrás, que no porque hace 40 años que la usemos no sirva, que se llama la cromatografía en placa delgada. La cromatografía gaseosa, con 2 tipos de detectores diferentes que manejamos acá, que es el FID y el espectrómetro de masa, y nuestro nuevo cromatógrafo líquido con un detector de masa muy particular. Es un equipo que sale $500.000 y lo que tiene la posibilidad es de determinar trazas de sustancias y elevar el nivel de sensibilidad nuestro. Es decir, con este equipo no solo podemos determinar la composición del TUSI o la composición de nuevas sustancias psicoactivas, sino que lo podríamos aplicar, por ejemplo, para contaminaciones ambientales, para contaminaciones acuáticas o en búsqueda de algún tipo de sustancia que forme parte de una investigación criminal que esté en trazas. Por ejemplo, el fentanilo. Es decir, con esto podríamos determinar el fentanilo en situaciones donde el fentanilo, por ser tan tóxico, se lo usa en baja proporción. ¿Ha aparecido alguna proporción de fentanilo en estos polvos rosas que han analizado acá? No. O sea que hasta ahora la posibilidad de que esté fentanilo dando vuelta en este polvo no. No, gracias a Dios. La droga se obtiene en canales prácticamente liberados en Telegram a un valor por gramo que duplica al de la cocaína. Asociada a fiestas electrónicas hace 10 años, la droga rosa salió y derramó de las pistas y es consumida en diferentes eventos. Sin embargo, los usuarios y familiares desconocen sus verdaderos efectos. Puede ser MDMA con ketamina, ketamina con cocaína y en algunos casos creo que hemos visto ketamina con dipirona. Digamos, por ahora el patrón es la ketamina, pero no la mezcla de los 3. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Claro. Es decir, que parece el mismo producto, pero son productos diferentes. Exactamente. Y la gente cuando va a comprar piensa que está comprando un... Que está comprando el TUSI porque le dan 3 cosas en una y en realidad es ketamina. Anteriormente, ¿sí?, hemos tenido el registro que esa ketamina en realidad es cocaína con pigmentación rosa, como te acabo de explicar antes. Ah, también. Sí. Es la forma de que los mismos traficantes venden la misma... Ahí tenemos un problema con el tape, enseguida vamos a recuperar el resto del informe. Pero ¿de qué se trata todo esto? Ahí, por ejemplo, Carlos Damín, que es director del Hospital Fernández, especialista en toxicología, decía, no hay campañas, nadie sabe. Le queda al periodismo tener que tratar de informar de qué se trata todo esto, pero nosotros hacemos lo que podemos. ¿Por qué no hay campañas de prevención sobre cuando aparecen este tipo de drogas? Hola, Rolón. Perdón, Claudio Greco. Como venía hablando con él, ya ni lo presento. Claudio Greco es especialista en adicciones, psicólogo. Buenas noches. ¿Qué tal? Hice la continuación, pensé que estaba la cámara prendida. En la mesa. A ver, hace 43 años que no hay campañas de prevención en Argentina. La última... ¿Hay un tabú con eso? Y claro, porque parece que todavía si se habla de algunos temas por contagio, igual pasó con el aborto, igual pasó con determinadas situaciones, con el divorcio, que si se hablaban de algunas cuestiones de salud... Iban a suceder. Es un principio supersticioso. Sí, el pensamiento mágico infantil que toda sociedad tiene. Ahora, evidentemente, no tenemos campañas de prevención. Las campañas de prevención, más allá de las drogas, tendrían que empezar en la primaria con los niños, campañas, y creo que dentro del currículo escolar habría que ubicar la materia autoestima, gestión emocional. En definitiva, cuando se llegan a las drogas, que es un síntoma de un proceso, todo adicto tiene una historia, nadie se cae arriba de una línea de cocaína. Bueno, hay que empezar a gestionar con los más niños. Y creo que las campañas no tienen que estar solamente definidas a la sustancia. Hay que hablar de proyectos de vida, hay que hablar de alternativas. Que esto no te lleve a un comportamiento adictivo. ¿Te acordás la famosa guerra contra las drogas de Estados Unidos? Sí, claro. Que la perdió estrepitosamente. Y México también. Y México también, porque, a ver, hay dos curvas. La curva de la demanda y la curva de la oferta. Vos como periodista, yo como especialista en neurociencia de adicciones, que venimos trabajando en los años 80, cuando aquí no habían comunidades de rehabilitación, entendemos que hay dos curvas, una de la oferta y la otra de la demanda. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cada vez que voy a una villa de emergencia o a algún lugar peligroso a hacer notas sobre drogas, los que más me putean son los adictos. Claro. Me han llegado a echar a piedrazos de la villa 1114. Claro. Desesperado para que no les quitara eso. Cuando vos vas a la Villa 31, los ves ahí tirados y así.
porque estamos hablando de cerebros ya afectados, lastimados. Yo desde la neurociencia hoy podemos indicar que el cerebro de un adicto es un cerebro entrenado para el placer. La voluntad es una función del lóbulo frontal, que quizás para que la gente que nos está mirando es la parte del cerebro que está en la frente, donde tenemos las funciones más elevadas, la cognición... Las inhibiciones. Y los frenos inhibitorios. Claro. Las sustancias, los tóxicos, hackean el lóbulo frontal y el cerebro empieza a funcionar en una segunda subcategoría, que es el sistema límbico. Es decir, funcionamos por emociones, ¿sí? Entonces digo, las campañas de prevención son impostergables. Necesitamos dos o tres cuestiones muy claras, Rolando. Una nueva ley de adicciones específica, porque tenemos una ley de salud mental que equipara las adicciones con la psicosis. De ignorancia supina. Las adicciones tienen una etiología, un origen, un desarrollo y un abordaje diferente al de un psicótico. Claro. Entonces necesitamos una ley de adicciones que sea ágil, veloz. Aunque un adicto se puede convertir en un psicótico por el deterioro que le provocan las drogas. Y lo hemos visto casos esta semana de situaciones donde no sabemos si hay estructura psicótica o la psicosis de alguna manera se desarrolla como una patología asociada al consumo. Obviamente hay psicosis. De hecho, TUSI y otras sustancias sintéticas generan cuadros psicóticos, que primero aparecen como cuadros y episodios agudos. Ahora, igual que en toda conducta humana, cuando vos repetís una conducta habitualmente, esa conducta pasa a ser parte de tu personalidad. ¿Vos qué has visto tanto estos años? ¿Las crisis aumentan el consumo de drogas? Sí, la potencian. Absolutamente. Las crisis sociales, ¿eh? Sí. No las personales. No, a ver, toda cuestión de salud Pienso por aquello del Paco en la posconvertibilidad, ¿no? Sí, que no se sabía qué era. Y viste, y te lo vendían diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Siempre el marketing del narco tiene una cuestión de banalizar. A ver, ¿por qué llegamos a hablar? ¿Vos te acordás, Rolo, que hace 20 años se hablaba de uso, abuso y dependencia? ¿Te acordás? Era bastante claro lo que es el proceso de la adicción. Hoy tenemos incorporado a nivel cultural el concepto de consumo problemático y no problemático. Y quiero decir algo, después de casi 40 años de trabajar, no en la parte académica solamente, sino en el territorio, ¿sí? En la trinchera. No existe el consumo no problemático. Nuestro cerebro, que no le importa nada nuestra subjetividad. Yo me puedo autopercibir una jirafa, puedo autopercibirme que puedo controlar las drogas, puedo autopercibirme lo que quiera. El cerebro funciona, ¿sí?, hackeado por sustancias. El sistema de recompensa cerebral, a medida que va siendo estimulado, la liberación de dopamina, ¿sí?, que es la neurohormona del placer. Sí, y contra eso la voluntad puede poco. Y a medida que se consume, la voluntad va siendo detonada. ¿Por qué el TUSI ha penetrado tanto? Bueno, primero porque es una droga de diseño. Tanto y tan rápido, además, ¿no? Droga de diseño, la búsqueda de los consumidores es cada vez más potente, efímera, ¿sí? Y de alguna manera el TUSI ha generado al comienzo una especie de segmentación social, ¿no? En algún momento se llamó la droga de ricos. Claro. ¿Por qué? Por el costo. ¿No hay una minimización de esta cuestión de las drogas de diseño que se toman por él en fiestas electrónicas, en boliches? Y bueno, son drogas de fin de semana, ¿no pasa nada en la semana? Absolutamente. Y te voy a explicar por qué. Las drogas de diseño son una ruleta rusa. Una ruleta rusa, porque en realidad, vos decías bien, no es cocaína rosa. Se le puso cocaína para el narco, para el marketing, para que sea un hombre más amigable. Ahora, las drogas de diseño, nadie sabe con qué es lo que tienen como componente. Entendemos que el TUSI en general tiene ketamina, que es un anestésico potente. Y alucinógeno. Y alucinógeno, pero también tiene MDMA y también muchas veces mescalina. Mescalina, que es un alucinógeno muy parecido al LSD que saca de un hongo. Sí, claro, la mescalina, la famosa mescalina de las enseñanzas de Don Juan. Entonces, ¿por qué impacta tanto? Porque, primero, desde el narco es muy fácil de producir. No necesitas el laboratorio de la cocaína. Las drogas de diseño y el tráfico. Las drogas de diseño. La elaboración es más bajo. Exactamente. O sea, tiene mayor rentabilidad. Bueno, de hecho, lo veíamos en el informe. Claro. Hace poco se encontró un laboratorio de TUSI acá. Sí. O sea que ya esto no es que viene necesariamente importado de otro país. No. Se juntan las cosas y se fabrican. Es droga de diseño y tiene beneficios económicos para el narco. ¿Tenemos que agradecer que esté de moda el TUSI y no el fentanilo? Agradecer entre muchas comillas. Mirá,
creo que el fentanilo merece y amerita un programa específico. La gran crisis del opio y de los opioides en Estados Unidos. El fentanilo, una droga que tiene entre 50 y 100 veces más potente que el opio. Y que te manda, te dieron una dosis un poquito más fuerte, te manda para el otro lado. Porque acordate que aquella contaminación de esas 25 personas que mueren eran porque habían dado un derivado de fentanilo. Sí. Y como los bestias no lo supieron mezclar, mataron 25 personas cuando lo mezclaron con cocaína. Y hubo ahí una guerra entre bandas que hubo una adulteración justamente para sacar una de las bandas, pero ese es un tema ya más policial. El tema de las drogas de diseño tiene este peligro, entre todos los peligros que tienen. Nadie sabe quién tiene algún tipo de miocarditis aguda, por ejemplo, algún tipo de afección cardíaca. Y hemos visto la muerte de mucha gente en fiestas electrónicas. Me acuerdo de la nutricionista, el año pasado, una nutricionista, 26 años de La Plata, especialista en nutrición para deportistas, tomó una droga de diseño en una fiesta, siguió de largo y se murió media mañana. Las drogas de diseño tienen dos consecuencias fundamentales. Una son las crisis psicóticas. Es decir, la pérdida de conocimiento, la pérdida del espacio, de la orientación temporal-espacial. ¿Y sabes cuánto tarda en el cuerpo en limpiarse y volver a la estabilidad? ¿Cuánto? Cerca de 10 horas. El efecto es entre 2 y 6 horas aproximadamente. Y una persona, para que esté en condiciones de tener, reflejos, esto digo porque después la gente maneja. Bueno, después la gente... vimos esta misma semana un muchacho que se lleva por delante un auto, da una vuelta y se queda quieto después, adentro del auto, con el auto todo roto, chocado, y no le da negativo el test de alcohol y dice, estoy drogado. Claro, porque, se pierde la capacidad de concentración. Para que la gente entienda, nosotros tenemos dos sistemas. Un sistema nervioso central, cerebro y médula, y un sistema nervioso periférico, que controla las funciones musculoesqueléticas. Pero también está el sistema autónomo. ¿Cuál es el sistema autónomo? Ni vos ni yo podemos decirle a nuestro corazón cuándo latir, ni a nuestros pulmones cuándo expirar o inspirar, o a nuestros riñones cuándo filtrar. Ese es el sistema autónomo, que regula todas las funciones básicas, entre ellas el cardio y la respiración. Las drogas de diseño generan inmunodepresión de esos sistemas. Claro. Por lo tanto, es muy usual que en las drogas de diseño haya paros cardiorrespiratorios, ¿sí? Y, por supuesto, pérdida de control, de frenos inhibitorios y de conciencia.